Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Era Verde. El día de hoy nos encontramos desde los pasillos del Museo Nacional, a quienes les agradecemos por recibirnos. Y hoy estamos muy alegres de conversar sobre un tema muy importante, que es sobre la reciente resolución de la SETENA que rechazó el estudio de impacto ambiental para la construcción del proyecto hidroeléctrico Río Blanco en Montserrat de Coronado. Esto representa un gran triunfo para las personas que han luchado y que llevan esta lucha aproximadamente desde el año 2000. Para conversar sobre este tema nos acompañan dos representantes de este movimiento de oposición y de lucha a este proyecto que participaron en distintos momentos del proceso. Una de ellas es Margarita Loría, quien es bióloga y forma parte del colectivo Coronado por la Naturaleza. ¿Qué tal, Margarita? Hola Génesis, ¿cómo está? Muchas gracias por el espacio para venir aquí a conversar un poco sobre este tema. Gracias a usted por acompañarnos. Y también está con nosotras Daniel Soto, quien es activista socioambiental de Coronado por la Naturaleza. ¿Qué tal, Daniel? Bien, ¿usted? Muy bien, por dicha. Muchísimas gracias Muy alegre de estar acá. Muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia de lucha. Y bueno, para conversar un poco sobre este tema, tenemos que recordar que Era Verde le ha dado seguimiento a este proceso de lucha. Y por lo tanto, en el 2009 hicimos un reportaje que explicaba en qué consistía un poco el proyecto y cuáles iban a ser las implicaciones y cuáles eran los planteamientos de las y los vecinos de la zona para oponerse. Vamos a pasar a ver este reportaje y volvemos con más después de un corte. En la cordillera volcánica central se encuentra un santuario natural, un bosque tropical lluvioso resguardado por montañas colmadas de vegetación, flora y fauna. Ubicado en Coronado y colindando con el Parque Nacional Braulio Carrillo, se encuentra el Río Blanco, lugar donde el desarrollador Carlos Salazar Sauter, de la empresa Proenergía y la empresa de servicios públicos de Heredia, quieren construir el proyecto hidroeléctrico Río Blanco. Dicho proyecto abarcaría aproximadamente 7 kilómetros de longitud, 2 túneles y un embalse que inundaría una superficie de 20.000 metros cuadrados, afectando varias propiedades privadas y el ecosistema. Los impactos ambientales que produce un proyecto de esta envergadura van desde la apertura de caminos en una zona montañosa, utilización de explosivos para la construcción de túneles, deforestación y una gran afectación al recurso hídrico. A nosotros nos causa asombro que el desarrollador presentó un plano catastral de su propiedad que tiene 42 hectáreas, pero el proyecto apenas toca la propiedad del desarrollador. Entonces eso nos indica que se hará en propiedad ajena, donde hay que construir servidumbres forzosas para construir los túneles, tomas de agua, embalses y la tubería de presión, la casa de máquinas, etcétera, etcétera. Y también sacar un montón de materiales de propiedades ajenas. En el año 2001, el proyecto fue rechazado por la SETENA, ya que según los vecinos, fue considerado deficiente y superficial. Para el año 2009, los desarrolladores presentaron de nuevo el proyecto para lograr obtener la viabilidad ambiental. Sin embargo, los vecinos preocupados por los impactos socioambientales que pueda ocasionar el proyecto, decidieron unirse y formar el grupo Coronado por la Naturaleza, mismo que está compuesto por abogados, biólogos, especialistas en ambiente, profesores y ciudadanos que se dedicaron a investigar y descubrieron en los documentos presentados ante la SETENA 22 incongruencias y omisiones sobre el proyecto. Una omisión que ellos hacen ahí es que ellos no citan para nada en ninguna parte del documento que ellos van a tener que usar explosivos para poder abrir los túneles que necesitan para canalizar. De manera que el uso de explosivos en una zona como esta, que son de una enorme fragilidad, va a producir daños ecológicos enormes. O no sabemos, estamos tal vez prejuzgando, pero creemos que hay una especie de manipulación del desarrollador en relación con la información que le dan a SETENA. La comunidad opina que esa zona no es apta para desarrollar un proyecto hidroeléctrico y que los daños que se causarían son mayores que el beneficio que traería a los lugares vecinos. Entonces eso me causa malestar porque
Aquí es una empresa privada, ¿no?, que quiere apoderarse de terrenos ajenos y obviamente hay que expropiar para construir las servidumbres forzosas. Esto no es un asunto de oposición por oposición, sino que es un asunto de conciencia ciudadana en primer lugar, de conciencia de la importancia de la ecología y de la importancia de todo lo que la naturaleza nos ha dado de bello, y no es posible que por unos cuantos dólares que se quieren ganar ahí una empresa privada nos despedacen todo lo que para el futuro y nuestras generaciones de futuro tienen derecho a disfrutar. Estamos de vuelta acá en Era Verde y nos encontramos desde los pasillos del Museo Nacional conversando sobre el reciente rechazo del estudio de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico Río Blanco en Coronado. Bueno, tal vez para entrar un poco en detalle sobre este proyecto, podemos empezar hablando sobre la zona donde se iba a construir. Margarita, coméntenos sobre cuál es la importancia y la riqueza a nivel de biodiversidad de esta zona donde se pretendía construir este proyecto. Bueno, tal vez empezar diciendo que Coronado es un cantón muy grande, ¿verdad? Que colinda con el Braulio Carrillo, entre uno de sus límites. Entonces esto la vuelve una zona sumamente rica en biodiversidad, ¿verdad? Porque este parque nacional es uno de los más importantes a nivel de ¿cómo decirlo? De una zona de vida, de un bosque premontano húmedo, ¿verdad? Entonces eso vuelve mucho más rica la biodiversidad en Coronado. Y las zonas arriba del cantón son muy montañosas todavía, preservan mucha de su naturaleza, ¿verdad? Sabemos que hay muchas especies, por ejemplo, de anfibios y de reptiles que no hay en cualquier otro lugar. Y mucha del área del cantón está protegida, ¿verdad? Parte por el Braulio Carrillo y parte como un área de conservación de la meseta volcánica central, ¿verdad? Entonces es importante como rescatar eso. Y sobre específicamente el proceso de lucha que se lleva en la zona, tal vez hablando ya a nivel de la comunidad, ¿cuáles fueron los principales componentes de esta lucha? ¿Qué acciones se realizaron tanto dentro de la comunidad como fuera de ella? Bueno, parte de las personas que hemos formado parte de este grupo, creo que ha sido importante que hayamos sido gente preocupada por la biodiversidad, ¿verdad? Que nos interesa la naturaleza. Hay gente que, bueno, somos profesionales biólogos, como gente que no, ¿verdad? Pero siempre, por ejemplo, hablando de Eduardo Bosa, ¿verdad? Que es una persona que ha estado allá y que ha empezado a descubrir qué especies hay en Coronado, ¿verdad? Arriba en sus montañas, ¿verdad? Que es más allá de los potreros. Y también involucrar a la comunidad, ¿verdad? No solo en el nivel técnico, científico, sino también valorando pues la acción social que se puede dar a través de festivales, de participación comunitaria, ¿verdad? De información, de volanteo, ¿verdad? Todo eso se hizo y se participó, bueno, con el núcleo de gente que que estuvimos involucrados directamente con el movimiento, pero también involucrando a las personas. Entonces esto amplió como la red de acción mucho más, ¿verdad? Y entonces se pasaba, siento que la mayoría de gente hoy en el cantón sabe sobre el proyecto y sobre lo que fue, en contraposición con antes, ¿verdad? Que antes la gente no sabía de qué se trataba, ¿verdad? Y mucho de esto fue gracias a esas acciones, ese trabajo que se dio poco a poco, ¿verdad? En este volanteo, en esta participación en actividades comunitarias. Bueno, y precisamente ahora que lo mencionabas, Eduardo Bosa, desde Era Verde queremos reconocer la tenacidad y la constancia que tuvo Eduardo, que es un biólogo de la zona, en la defensa de la biodiversidad de Coronado. Y también otra persona que queremos tomar en cuenta y reconocer de su papel, el papel que desempeñó, fue a doña Clara Loría, quien fue regidora de la Municipalidad de Vázquez de Coronado del 98 al 2002. Ella nos comentaba que este proyecto aparece como tal en el 2000 y en el 2001 es que se presenta. Y lo que decía es que para hacer la represa no se iba a tocar ni un árbol. Eso es lo que decía el proyecto, digamos. Aún así, doña Clara, en conjunto con la Comisión de Ambiente de la Municipalidad, investigó más sobre el tema, logrando que en su periodo como regidora no se aprobara el proyecto. Entonces queremos reconocer el papel que tuvo ella dentro de este proceso también. Bueno, Daniel, y para conversar un poco sobre otro tema,
Luego de este periodo en el que doña Clara fue regidora de la municipalidad, vino todo el proceso del TLC y en Coronado, como sucedió en otras partes del país, también se formó un comité patriótico que puso el tema ambiental como un tema muy importante. Tal vez si nos comenta un poco sobre este comité y sobre la posterior aparición de Coronado por la Naturaleza, cómo se conforma. Sí, Coronado por la Naturaleza es un hijito del Comité Patriótico de Coronado. Precisamente coincide una nueva etapa de lucha después del periodo del año 2000, que es postergado, una nueva etapa a partir de 2007, que sería la etapa más importante en términos de organización de la comunidad, en términos de divulgación de la batalla legal, etc. Se replantea el proyecto original que venía en el año 2000, se cambia el diseño de rutas, etcétera, etcétera. Siempre con nuevos argumentos añadidos, etcétera, pero conservando en esencia un proyecto de cogeneración, que es la modalidad como se ha presentado, que consideramos que iba a tener un impacto socioambiental fulminante. Es así como en diferentes periodos, en el año 2007, en el año 2010, en el año 2012, se sigue insistiendo. El rol de la Setena fue ampliarle posibilidades para seguir remendando el proyecto original, que a todas luces era lesivo. Digamos que el rol de Setena fue siempre de complacencia con el desarrollador, y hicimos una serie de observaciones, tanto técnicas, legales, que fueron atendidas, que no fueran atendidas del todo por parte de Setena. Pero llega el punto ahora en 2015 en que es innegable, incluso para la misma Setena, de que este proyecto es altamente lesivo. Tal vez si hablamos un poco de esa resolución de Setena, ¿qué es lo que se plantea de cuestionamientos que hicieron que el estudio de impacto ambiental no se aprobara? Sí, en conjunto, bueno, sería un poco extenso detallar todas las observaciones, ¿verdad? Pero podemos hablar de tres áreas, ¿verdad? Que es la afección a la biodiversidad, el punto donde se encuentra donde estaba proyectado el proyecto hidroeléctrico Río Blanco, es zona de recarga acuífera, además de ser una zona antropológica, y la afección a las comunidades. Ahora, de fondo también está que el aporte a la red nacional interconectada es como una gota de agua dentro de una piscina, ¿verdad? Con un costo socioambiental gigantesco, ¿verdad? Entonces, en realidad no aportaba nada, va más en el sentido de ser un comercio privado, de ser un negocio privado dentro de los pequeños proyectos hidroeléctricos. Valdría la pena mencionar que hay tres tipos de proyectos hidroeléctricos, que son los pequeños proyectos, los medianos proyectos y los megaproyectos. Tanto los pequeños proyectos como los medianos proyectos no se pueden ver de una forma aislada, sino el conjunto de pequeños proyectos y medianos proyectos en términos de afección socioambiental cubren la totalidad del territorio nacional. El mismo fenómeno se ha visto en otras áreas del país, en la zona norte, en la zona sur. De paso, celebramos los triunfos que han tenido compañeros en la zona norte y en la zona sur ante moratorias a proyectos hidroeléctricos. Y estamos contentos con este logro que hemos tenido en Coronado, pero no bajamos la guardia, porque en cualquier momento presentan un nuevo proyecto e igualmente vamos a reaccionar. Tal vez mencionar ahí
importante, como volviendo al estudio de impacto ambiental que presentó el desarrollador, que además contaba con incongruencias muy básicas, ¿verdad? Que era como, venía como desde de dónde van a extraer el material o dónde iban a depositar ¿verdad? Los restos, no lo detallaba, y eso es algo como básico que se tiene que hacer. Entonces desde la base se nota que estaba mal hecho, ¿verdad? El estudio. Hay una serie también de razones que ellos señalan en la sentencia, pero sí es Y antes de importante decir eso. que no iban a tocar ningún árbol, más bien el estudio contemplaba abrir montaña a punta de dinamita, ¿verdad? Y precisamente sobre todas estas incongruencias que tenía el estudio de impacto ambiental y también siguiendo un poco más sobre el proceso de lucha, vamos a volver en el siguiente bloque. De momento vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más de Era Verde. Estamos de vuelta acá en Era Verde y hoy nos encontramos desde los pasillos del Museo Nacional conversando sobre el proceso de lucha que vivió la comunidad de Coronado por la posible construcción de un proyecto hidroeléctrico en el Río Blanco. Margarita, en el bloque anterior conversábamos un poco sobre el papel que jugó Coronado por la naturaleza, el proceso en general de resistencia, además de esta resolución que emite Setena, ¿verdad? Que evidencia todas las cuestiones y los cuestionamientos del proyecto. Tal vez ahora podemos hablar un poco sobre el papel que jugó la juventud de Coronado en este proceso. Contanos un poco cómo fue esa involucración de la juventud de Coronado. Ok, de acuerdo. Bueno, como mencionó Daniel antes, ¿verdad? Este grupo toma fuerza después del 2007, después de haber participado muy activamente en el referéndum contra el TLC, involucrando a mucha gente joven, ¿verdad? Y entonces tomamos como bandera el tema ambiental porque debido al lugar donde estábamos ubicados y el contexto socioeconómico, no solo del país, sino también de la región, ¿verdad? Sentíamos que ameritaba mucho tomar en cuenta el tema ambiental, que además en nuestro cantón estaba como rezagado, dándose como un doble discurso ahí, ¿verdad? Del ecoturismo y otros temas, cuando realmente desde la municipalidad no se gestionaban, no se gestionaban acciones reales que aportaran a la conservación. Entonces, bueno, ahí empezamos a involucrarnos más en eso, mucha gente joven también con aportes de bastante gente con mucha experiencia, ¿verdad? Como son Brigitte, Daniel, Baudilio, otras personas, la misma Clara, que aportaron mucho desde su experiencia. Entonces ahí se dio como una convergencia muy bonita porque la gente joven siempre estábamos buscando movernos, ¿verdad? Expresión artística también. Sí, buscábamos movernos, como teníamos muchos integrantes del grupo que eran músicos, ¿verdad? Como es Cristian, músicos, artistas, pintores, ¿verdad? Hacíamos unas mantas lindísimas, nos reuníamos en el parque y empezamos a visibilizarnos más, ¿verdad? Porque hacíamos festivales siempre muy autogestionados, con pocos recursos, pero la gente lo veía, ¿verdad? Los domingos en Coronado, cualquier persona de Coronado sabe que los domingos en el parque se mueve mucho la actividad, entonces ya el solo hecho de ver gente ahí, ¿verdad? Con mantas, haciendo cosas por el tema del agua, ¿verdad? Recuerdo que sí, como en el 2009 hicimos un festival ambiental, hicimos varios, pero el 2009 fue uno como de recolección de firmas, ¿verdad? Entonces también siempre se involucró como la vía institucional, pero nunca dejando de lado esos otros recursos que son importantes, ¿verdad? Más allá de agotar esa vía institucional, como gestionar cosas desde la comunidad, como empoderar un poco a la gente, porque generalmente uno está acostumbrado a creer que sobre todo, tal vez eso era lo que pasaba antes, como que se creía que desde la municipalidad se resolvían las cosas, ¿verdad? O que ellos sabían todo cómo actuar y se dejaba mucho de eso, pero después de esto, de este grupo, esta organización, nos fuimos dando cuenta de que a pesar de que la organización no la conformaba demasiada gente, se fue formando una red de contactos, ¿verdad? Entonces la gente en general en la comunidad sabe que es Coronado por la naturaleza, sabe que puede acudir a ese grupo de personas, pero también sabe que puede llevar a cabo sus acciones directamente, ¿verdad? Que puede
¿cómo se dice? Que puede como exigir sus derechos, puede exigir los beneficios que puede obtener en el cantón, puede proponer, ¿verdad?, ante la municipalidad. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, con la lucha de los transgénicos también en el cantón, ¿verdad?, se va, se visita, se está como más presente desde las personas. Y eso creo que ha sido un gran aporte de la comunidad, cambiando como toda esta idea de que las organizaciones tienen que ser enormes. En el cantón tal vez no es una organización enorme, pero se sabe más a dónde acudir, ¿verdad? Sí, tuvo la fuerza igual, a pesar de ser un movimiento relativamente pequeño para lograr el objetivo Sí, central que y tenía. además la divulgación es otro punto muy importante que se tuvo, ¿verdad? Se iba a la feria del agricultor a volantear, se iba y se hablaba con la gente directamente, se hacían los contactos. Por ejemplo, en Coronado tenemos los recursos mediáticos también propios, como es el Coronadeño, que es el periódico, o La Voz de Coronado, ¿verdad? Que es gente linda que también ayuda pues a comunicarlo todo, ¿verdad? Bueno, y Daniel, volviendo un poco a un tema que tocamos en el bloque anterior, tal vez si hablamos sobre de qué forma este proyecto hidroeléctrico está vinculado con otros proyectos que se están desarrollando en el país y qué tiene que ver este proyecto con el modelo de desarrollo que se está planteando a nivel nacional. Bueno, conectando con lo que decía Margarita, primero me gustaría mencionar que esta resolución de SETENA y en los diferentes momentos que hemos impedido el avance de este proyecto, a diferencia de otras zonas del país, logramos dentro de estos 15 años que no se moviera una sola piedra en Río Blanco. Todo este frenos que le hemos puesto y el logro a esta altura de archivar el proyecto no ha sido un regalo, un obsequio de SETENA, ha sido el producto de la organización, de la movilización de la población, y tomando en cuenta que el proyecto hidroeléctrico o el desarrollo hidroeléctrico no está desvinculado de otros temas ambientales y sociales y que también hemos atendido. Mencionaba Margarita ahora la lucha que también desarrollamos contra los transgénicos. Coronado logramos, con concurso de Coronado por la Naturaleza, logramos la declaración de Coronado como cantón libre de transgénicos. Tuvimos también una lucha muy importante contra una gasolinera que iba a afectar mantos acuíferos en San Isidro y Coronado, y así por el estilo otras luchas. Entonces, como conclusión, estos logros no son caídos del cielo o un regalo, una dávida de nadie, ha sido producto de organización, de movilización, de estudio serio de los proyectos. Y de una Y lucha articulada, precisamente. Correcto. Y también hay que mencionar que no hemos estado solos. Hemos tenido la participación, hemos tenido la ayuda del resto o componentes, otros actores. Organizaciones hermanas también. De organizaciones, de grupos, etcétera. Habría que mencionar, por mencionar alguno, a kioscos socioambientales. FECON. FECON, a otros grupos ambientalistas locales de Heredia, del área central, de la zona atlántica, etcétera, ¿verdad? Serían muchos, ¿verdad? Donde hemos hecho red, y eso es importante mencionar, ¿verdad? Todavía tenemos retos dentro del campo de la amenaza de represamiento y proyectos hidroeléctricos lesivos dentro del país. Me interesa precisamente... Y también hemos correspondido, yendo a otras zonas del país, dentro de esta lucha, ¿verdad? Articulándose. Precisamente me interesa que den un mensaje a esas comunidades que están en este momento luchando contra megaproyectos. Después del cambio de paradigma de ver la producción de energía, o está la producción de energía en función de las necesidades del país, de
en función de la comunidad, de las personas, y pasar a ser un mero negocio, tanto de cogeneradores privados como de exportación de energía a costa, dentro del pan mesoamericano, a costa del ambiente y las comunidades. Diría que ante las amenazas lo que queda es organización y movilización, ¿verdad? Y amplia difusión de qué es este fenómeno, ¿verdad? Hay que recordar que el país feliz y verde que nos pintan choca en la práctica con las políticas neoliberales, que lo que plantean es crecimiento ilimitado, ¿verdad? Lo que plantean es o nos plantean que si no se desarrollan estos proyectos, nos vamos a quedar sin energía hasta para los hospitales, que es una falacia, ¿verdad? Sí, ese es un punto tal vez que quiero señalar, como ese paradigma de agotamiento de los recursos, ¿verdad? También porque en el caso de Coronado era un generador eléctrico pequeño, privado, ¿verdad? Que la energía ni siquiera se iba a tener para la comunidad, era para exportar, ¿verdad? Entonces, eso también, como esos mitos de decir que, ¿verdad?, que la comunidad se va a quedar sin energía, hay que investigar más, y eso fue lo que creo que tuvo también este movimiento, que como gente que llevaba cosas a la acción, las llevaba a investigar, a profundizar, y entonces también otro mensaje que se podría dar a las comunidades es como de que sí se puede, ¿verdad?, que tal vez esto fue una escala muy pequeña, pero que hay un antecedente, que si no se puede, porque no fue como de buenas a primeras que Setena dijo que no al proyecto, ¿verdad? Fue un proceso largo, como el apersonamiento de mucha gente de la comunidad, entonces como pensar que sí se puede en la zona norte sobre todo, ¿verdad? Que ahorita se está como tratando de represar muchos ríos y que la comunidad también se está moviendo, es importante recalcar eso. No, otra de las falacias que se ha dicho es que el consumidor residencial es el gran Gastón dentro del esquema de la energía, ¿verdad? Y no es así. En realidad, el mayor consumo es de energía a partir de hidrocarburos dentro de la flota vehicular, ¿verdad? Pero sí hay que señalar que no se puede plantear un desarrollo que atente contra la naturaleza y las personas, ¿verdad? Y precisamente desde Era Verde hacemos un llamado a las comunidades a seguir luchando por estas causas. Lamentablemente se nos fue rapidísimo el tiempo, pero les agradecemos enormemente por habernos compartido esta experiencia, que es un ejemplo para otras comunidades que se encuentran luchando. De momento quedamos hasta acá con el programa de hoy. Los esperamos la próxima semana con más de Era Verde. Los dejamos con Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.